En la primera carta de Juan, y el capítulo es el capítulo 5, versículos 13 al 21, hoy día me ha correspondido hacer la clausura de toda esta serie de sermones sobre primera de Juan, ¿ya? Esperando que el pastor se recupere pronto y pueda volver, ¿no es cierto?, a compartirnos de la palabra también a la brevedad. ¿Lo encontraron? La versión que voy a usar es la versión NBI, por si alguno, digamos, tiene otra versión, para que no se vaya a confundir. Dice lo mismo, pero obviamente en un lenguaje más actualizado. Así que vamos a leer esta porción. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Oremos. Señor, estamos ante tu palabra, estamos ante tu voz escrita que habla a nuestras conciencias, que habla a nuestros corazones. Señor, queremos que tu Espíritu Santo haga esa obra sobrenatural que nosotros no podemos, de ayudarnos no solo a comprender las Escrituras, sino también, Señor, a saber cómo aplicarla a nuestra vida. Señor y Dios, gracias por todo este tiempo que hemos pasado expuesto ante esta primera carta de Juan, tu discípulo amado. Gracias por todas las instrucciones, exhortaciones, manifestaciones de tu amor hacia nuestras vidas que nos entrega esta carta. Y Señor, al concluir hoy día, queremos, Señor, entender cómo es que esta tu palabra puede ser perpetuada en nuestra vida de tal forma, Señor, que nuestras vidas sean vidas íntegras, que te honren y te glorifiquen. Da claridad a mi mente, a nuestras mentes, sensibilidad a nuestros corazones para poder comprender y aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Fue una semana tumultuosa para mí para preparar el tema, como nunca. Y más encima una sección que no es fácil, al menos tiene una porción que es complicada, como se dieron cuenta por ahí, ¿ya? Así que vamos a adentrarnos en esto con la ayuda del Señor. Bueno, para todos nosotros, ¿no es cierto?, no es novedad que vivimos en un mundo ajetreado. Y especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Esta época de fin de año, muy ajetreada realmente, con muchas cosas. A veces cuando ocurre eso, puede ser que todo esto ocasione que perdamos de vista lo que realmente importa en nuestra vida. Y en este caso, lo que Juan está y va a volver a reiterar, se han fijado que es reiterativo en algunas cosas, él va a volver a reiterar que si hay algo importante que debe ser el foco de nuestra atención constantemente, es la vida eterna.
Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, estamos destinados a otro tipo de vida, ¿no es cierto?, en el futuro que Dios estime, ¿no es cierto?, cuando Él estime conveniente. Lamentablemente, solo cuando enfrentamos la muerte de un ser querido o somos testigos a veces de alguna tragedia. Esta semana, despedimos hace poco al papá de nuestra hermana Claudia. Esta semana me tocó participar en remover los escombros de la casa de un amigo que se quemó. Herramienta, él trabajó toda su vida en el tema de reparación de lavadoras, de defensa. Tenía una cantidad de miles de herramientas, las perdió todas. ¿Saben? Regularmente tenemos que reflexionar sobre la vida, a veces lo que Dios nos entrega, lo que es valioso, lamentablemente cuando llegan los momentos de crisis, cuando llegan los momentos duros a nuestra vida. No, nos cuesta entender, como dice el escudo chileno, por la razón. Tenemos que entender por la fuerza muchas veces. Y no quisiéramos ojalá tener un corazón sensible que nos ayude a valorizar realmente lo importante en esta vida. Vivimos absorbidos por el trabajo, la comida, las compras, el deporte, los amigos y tantas cosas, ¿verdad?, que restan energía y visión a aquello que realmente debería ser nuestro foco de atención. Si bien cada una de estas cosas que yo mencioné tienen su importancia, tienen su lugar, no estoy diciendo que no se preocupen de eso, rara vez todas estas cosas nos permiten ver la importancia de la vida después de la muerte y de la vida abundante que la Biblia dice que Cristo vino a traernos. Sin embargo, nos encontramos en nuestro análisis de la carta de Juan y ya llegando al clímax de esta carta con que el autor está impregnado de esta idea. Es decir, quiere asegurar a sus oyentes que la única fuente de vida eterna es la persona de Jesucristo. Aquel que es la vida, el que dijo yo soy la vida, fue enviado a esta tierra para morir y abrir el camino a través de su muerte hacia la vida para todos los que creen en Él y le sigan. Dos amigos, uno creyente y el otro no, se confrontaron en una conversación y a uno le gustaba el deporte y le dijo: ¿tú crees que si yo hago deporte el día domingo me voy a ir al infierno, verdad? Así en tono de burla. El amigo creyente le dijo: no te vas a ir al infierno, ¿no es cierto?, por hacer deporte el domingo. Te vas a ir al infierno por no creer ¿en quién? En Jesús. Hermanos, amigos, así es de serio lo que Juan nos está diciendo en esta carta. Nos está confrontando y haciendo sopesar nuestra vida versus, ¿qué cosa? La vida eterna. Ante un evangelio diluido como el que estaban escuchando, ¿no es cierto?, los lectores de esta carta, debido a las enseñanzas de los maestros gnósticos, ¿se acuerdan, verdad? Estamos en ese contexto. Juan nos refresca la memoria y coloca, ¿saben?, en el centro de nuestros pensamientos y de la teología cristiana la muerte expiatoria ¿de quién? De Cristo. Ese es su foco de atención. De ahí parte, ¿no es cierto?, todo lo que será la verdadera vida. En donde el derramamiento, dice él, de la sangre de Jesús en la cruz es el único medio que nos asegura nuestra vida eterna tras la muerte. ¿Cuántos de aquí tienen seguridad de que tienen vida eterna? ¿Amén? ¿Tienen seguridad? Es una pregunta importante. Hermanos, esta creencia en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el foco de atención de toda la Escritura, de toda la fe cristiana. Por esto, quiero que analicemos este último párrafo de la primera carta de Juan, destacando el hecho de que el autor reiterará lo vital que es saber. 5 veces va a decir saber o sabemos en esta última porción. Para tener certeza, dice él, y confianza por parte del creyente.
Es decir, versus la gnosis mística que se estaba predicando en el contexto de la iglesia en el cual Juan pastoreaba, ¿no es cierto? Aparece este autor escribiendo una carta que va a reforzar la verdadera confianza basada en ¿qué cosa? En el saber de la revelación de Dios, no en aquello que aquellas personas creían saber o que recibían a través de otro tipo de manifestaciones. Por lo tanto, en mi primer punto va a versar sobre lo siguiente, versículo 13, la importancia de lo que creemos. ¿Cuán importante es lo que tú y yo creemos? Versículo 13 dice, escribo, dice Juan, estas cosas a ustedes, ¿a quiénes? A sus oyentes, a la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros. Estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? El primer sepan. Para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, nuestra sociedad ha internalizado, ya lo he dicho en otras ocasiones, que en una reunión social hay 3 temas intocables que no se deben discutir. No debemos hablar de fútbol, de política ni de religión, porque razón para evitar discusiones, ¿no es cierto?, y malos ratos en esta reunión. Con esto, lamentablemente, se nos ha hecho pensar o creer que en lo concerniente a lo religioso, lo que creemos carece de importancia o realmente sea un asunto de vida o muerte. Yo no lo acepto. Prefiero una discusión, porque estamos hablando de la vida o la muerte, y no es un juego. Pero Juan nos muestra, queridos, a través de esta carta, que este es un asunto serio, no algo neutral. Fíjense que en el capítulo 5, versículo 10, poquito antes, él ha dicho, el que cree en el Hijo tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree, ¿a quién? A Dios, deja a Dios como mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. Y nosotros como creyentes tenemos el deber de ser ¿qué cosa? Testigos hasta lo último de la tierra de un mensaje de vida o de muerte. ¿Y cómo vamos a callarnos entonces? ¿Cómo vamos a ser tan indolentes que para evitar, entre comillas, ¿no es cierto?, un mal rato, para que nadie se ofenda, no vamos a hablar sobre esto? En ese caso prefiero ser, entiéndanme, ofensivo, en el buen sentido de la palabra. Vivimos en un mundo de muchas religiones, ¿o no? Cada vez vemos a más personas, vecinos, compañeros, tal vez de trabajo, etcétera, que están abrazando una mezcolanza de creencias. ¿Lo han visto, no es cierto? Hasta en las propagandas de viajes, viaje por travel, no sé por qué empresa aeronáutica, la muchacha, una amiga, le dice a otra amiga, oye, estoy tan, no sé, cansada, angustiada, tengo tanta, no sé, ganas de descubrir cosas nuevas, de dar tranquilidad y paz a mi corazón. Oye, pero viaja a la India. Hay una empresa que te lleva a la India y allá vas a encontrar la solución. Y mire lo que dice, vas a encontrar la solución a todos tus problemas e inquietudes. En la India, 300 millones de dioses. ¿Y cuál de todos ellos tiene más confundidos a los hindúes? 1.500 millones de habitantes, más de 1.200 millones de pobres, porque no se pueden comer una vaca. Muchas de estas personas que a veces conocemos son buenas, son agradables. Incluso moralmente a veces son más íntegros que nosotros. No es nuestra moralidad para ser salvos, sino lo que creemos sobre ¿quién? Sobre Jesús. Lo que tú crees o no crees sobre Jesús. Somos llamados, dice Hebreos 12:2, a poner nuestra vista, ¿dónde? En el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. ¿Quién? ¿Los 300 millones de dioses de la India? ¿Los miles de dioses por acá y por allá en la China? ¿Quién? Uno solo. Uno solo.
Como ya se ha dicho en varios de los sermones que hemos escuchado sobre esta carta, lo que creamos sobre Jesucristo es de vital importancia, tanto para nuestra fe como para nuestra vida. En este primer versículo, Juan va a volver a recordarnos que el conocimiento ortodoxo, es decir, correcto, sobre la persona de Jesús es la raíz del actuar cristiano, es la raíz y fundamento de tu vida, de cómo tú te manifiestas hacia el mundo. Si estás asentado sobre el autor y consumador de la fe, si Cristo es el motor de tu vida va a ser algo que impacta a la sociedad, porque tiene un mensaje impactante y porque tiene una vida radicalmente transformada. ¿Qué significa entonces creer en el nombre? Porque aquí dice, ¿no es cierto?, claramente, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? Siempre han discutido algunos cristianos inclusive. El nombre del Hijo de Dios es Cristo, Jesucristo, Jesús, Emanuel. Tienen varias alternativas, ¿verdad? ¿Los metí en un problema? ¿Cuál es el nombre? Hermanos, ¿qué significa creer en el nombre? Significa creer en todo lo que representa la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí repite el término nombre para indicarnos la plena revelación del Hijo de Dios. Y Cristo se reveló plenamente a través de Cristo como el Mesías, ¿verdad? Porque eso significa. A través de Jesús como Salvador, porque eso significa. A través de Emanuel, Dios con nosotros, porque eso significa. ¿Me están entendiendo? Plena revelación de Jesucristo. Plena. Hermanos, esto ya lo había mencionado en 1 Juan 3:23, algo que me tocó predicar y enfatizar, pero quiero volver a reiterar que en el Evangelio de Juan, creer en el nombre de Jesús, en el Evangelio, no las cartas, aparece más de 50 veces la importancia de creer. Y la idea de esta expresión es decirnos que el nombre de una persona representa a la persona misma. En el caso de Jesús, representa su naturaleza y autoridad como Salvador. De hecho, Jesús significa, ¿saben lo que significan? Yahvé salva, Jehová salva. Yahvé o Jehová es lo mismo, depende cómo lo quieran pronunciar, ¿ya? Por lo tanto, creer en el nombre de Jesucristo significa creer que Él es lo que dice su nombre e implica una confianza, una entrega personal, un compromiso fundamental, una comunión viva con aquel que nos vino a traer, ¿qué cosa? La vida eterna. Y yo te pregunto entonces, ¿qué crees sobre Jesús? ¿Qué es lo que crees? En su famoso libro Más que un carpintero, ¿lo han leído algunos tal vez? Es un libro pequeñito, ¿ya?, escrito por Josh McDowell. Su autor nos presenta algunas posibles creencias que se han ido dando a través del tiempo sobre la persona de Jesús. Algunos han creído que Jesús era solo un gran maestro, como tantos otros que están repartidos en este mundo. Sí, fue un gran maestro, ¿ya? Ah, ok. El problema es que ese gran maestro dijo que era, ¿qué cosa? Dios. El problema es que ese gran maestro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema es que el único mediador entre Dios y los hombres es ese gran maestro. ¿Es solo un gran maestro? Parece que a la luz del testimonio bíblico no, solamente es un gran maestro. Fue un rabí, sin duda, pero un rabí que no habló como cualquier rabí. Otros han dicho, no, Jesús estaba loco, era un lunático. ¿Ustedes creen que Jesús estaba loco o no? ¿Un loco hablaría las cosas coherentes que habló Jesús? Entre comillas, la única locura que uno podría dedicarle a Jesús es el hecho de haberse creído, ¿qué cosa? Dios, claro. El problema es que dijo cosas muy coherentes. Entonces, o estaba loco o estaba acuerdo. Y si estaba acuerdo, wow. Tercero, era un mentiroso, dicen otros. ¿Sí? Un mentiroso. Wow. Un mentiroso dijo, yo soy el camino y soy la verdad. ¿Seguro que sería un mentiroso? Podríamos analizar todas sus frases, sus dichos, y ver si realmente era así. O, en cuarto lugar, dice él, también era realmente lo que dijo ser, el Hijo ¿de quién? De Dios. Al analizar, queridos, cada una de estas alternativas, podemos por descarte y con fundamentos en la Escritura, concluir que solo la alternativa 4 es la única posible. Y al hacer esto, o lo rechazamos de plano,
por la revelación bíblica sin argumentos, o nos rendimos ante una revelación que escapa a nuestros sentidos, pero que no deja de ser una realidad que nos es revelada y que aceptamos por la fe, pero no una fe ciega, sino una fe fundamentada ¿en qué cosa? En la revelación de la Biblia. Si hemos llegado a creer en un Jesús completo, miren la frase que estoy usando, un Jesús completo. A propósito, pueden leer el libro El Cristo completo de Sinclair Ferguson, interesante libro, ¿ya? Entonces la consecución lógica es confiar que tenemos vida eterna. Algunos creen que tener seguridad de vida eterna solo por creer en Jesús es presuntuoso. ¿Les han dicho alguna vez? ¿Cómo puedes estar seguro que tienes vida eterna? Eso es jactarte de algo que... ¿De dónde sacaste tú esa idea? Nadie puede estar seguro de la vida eterna. Eso es... ¿Sí? Pero en realidad, hermanos, la presunción no está en creer que Jesús nos puede dar vida eterna y en la seguridad de que tengo vida eterna. Ser presuntuoso es dudar de la palabra de Dios y en lo que dice Jesús y creer en ¿qué? En nuestros propios criterios. Y por ende, no confiar en lo que Dios ha revelado. Eso es presunción, eso es jactancia. Recordemos que los maestros gnósticos estaban perturbando a los creyentes de Éfeso y manifestando inseguridad en cuanto a lo que creían. Por esta razón, en esta carta Juan les ha entregado criterios, tanto doctrinales, es decir, de enseñanzas bíblicas, como morales en cuanto a cómo proceder y sociales en cuanto a cómo relacionarse, ámense los unos a los otros, por ejemplo, por los cuales probarse ellos mismos y a otros si estaban en la verdadera fe. No sé si se van dando cuenta, pero la fe cristiana no es una fe ciega. Es una fe, ¿no es cierto?, respaldada por criterios importantes, por los cuales yo digo, un cristiano es ta. Yo no me llamo, ni yo te llamo cristiano así porque sí nomás, porque me dio la gana. El propósito final, dice Juan aquí, de todo esto es que se sientan seguros. ¿En quién entonces, yo te pregunto, estás confiando tú hoy día? ¿Es Jesús tu única esperanza para esta vida y la futura? Si no lo es el momento de analizar en dónde tienes depositada tu confianza. Habiendo sentado las bases entonces para nuestra confianza solo en Jesús, como Juan nos lo revela, quisiera ahora mostrarles cómo esta confianza se manifiesta en una acción que debería ser algo cotidiano para ti y para mí, que es la oración. Tenemos un problema, ¿verdad?, con la oración, ¿sí? Yo tengo problemas con la oración. Tan poco que oramos, ¿verdad? Hace años yo lo dije en unos sermones, hace muchos años, estoy hablando cuando estaba estudiando, 30 años atrás, se hizo una encuesta en Estados Unidos del promedio de oración que tenían los pastores. ¿Cuánto tiempo dedicaban a la oración diariamente? El resultado de la encuesta fue catastrófico, fue inimaginable. El promedio de oración de los pastores era de 3 minutos, contando a todos los pastores. Por supuesto, habían pastores que podían a lo mejor orar 1 hora o media hora, y había otros que a lo mejor oraban solamente para la hora de comer, tomar 11, 1 minuto aquí, 2 minutos y 3 minutos. Juan dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa, pero no cualquier cosa en realidad, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el marco? Cualquier cosa conforme a su voluntad, y su voluntad, ¿cómo la sabemos? Aquí está el criterio para la voluntad de Dios, la Biblia. Ella nos dice hasta dónde podemos llegar con nuestras oraciones. Conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Dice la Escritura, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye, dice, todas nuestras oraciones, todas, escuchen bien, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Este es un pasaje, pero hermoso, de confianza. En primer lugar, destaca la seguridad personal, dice. Si creemos en Jesús como el dador de la vida eterna, dice Juan, podemos tener también la seguridad y la confianza en su persona por medio de la oración. Claro, pues si Él dijo, ¿no es cierto? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién?
En el nombre sobre todo nombre, en el nombre que tú y yo podemos tener confianza y seguridad, en aquel que dijo: pidan, toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá. ¿Eso quién lo dijo? No cualquiera, lo dijo nuestro Salvador, mi Salvador, tu Salvador. Cuando oramos, queridos, confiadamente, estamos manifestando una comunión viviente con Dios. Si toda la carta de Juan tiene como propósito u objetivo principal dar ánimo y seguridad, el tema de la oración que inserta Juan aquí en este versículo también contribuye a este propósito, para que te sientas seguro. Ora, ora. Algo que nunca, queridos, debemos olvidar es que este pedir con confianza debe estar siempre en la armonía con la voluntad de Dios. Como claramente dice Jesús en Mateo 6:10, cuando enseñó sobre el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Esto fue respaldado por el propio ejemplo de Jesús en Mateo 26, cuando Él dice, ¿no es cierto?: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba en un momento de crisis, a punto de morir. Por lo tanto, queridos, la verdadera oración siempre se preocupará por lo que Dios quiere en primer lugar. La verdadera oración siempre se preocupa por lo que Dios quiere, no por lo que yo anhelo, deseo, quiero. Alguien dijo que el orar de acuerdo a la voluntad de Dios es estar dispuesto a aceptar cualquier respuesta que Dios nos dé, sea esta un sí, un no o una espera, pero es su respuesta y en eso descansamos. Una nota al margen: al orar debemos entender, queridos, que existe un marco general en el cual debe circunscribirse nuestra oración, el cual nos es, como dije ya, revelado en la Biblia. Pero también existe un aspecto en la oración que es más específico o particular y que no siempre está revelado de manera concreta en la Biblia. Por ejemplo, ¿con quién me casaré, Señor? No dice la Biblia. Tú abres aquí, cásate con Juan. No dice, ¿o sí? Para algunos sería estupendo, ¿verdad? O tampoco, la pregunta, ¿no es cierto? Señor, ¿dónde viviré? Babilonia. No me sirve. No dice así. No lo podemos entender así, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, verdad? Ante esto es necesario, hermanos, orar, buscando principios que regulen este tipo de decisiones no especificadas en la Biblia. Por ejemplo, si me he de casar, es de vital importancia que el futuro cónyuge sea también, ¿qué? Cristiano. Y no solo cristiano, un buen cristiano, porque hay cristianos no tan buenos. y yo conozco señoritas que se han casado con malos cristianos y viceversa, y después sufren las consecuencias. Ahora Juan, hermanos, nos ampliará este tema de la oración, no solo al aspecto personal, a esta seguridad que tenemos de que Dios nos escucha a través de Jesús, sino también a la intercesión por otros. Y particularmente va a tocar un aspecto peculiar en la oración: la intercesión por el hermano. Dice versículo 16, si alguno ve, nótese esto por favor, si alguno ve significa ¿qué cosa? Que tú estás atento a lo que pasa a tu alrededor, pues, ¿o no? ¿O estamos indiferentes? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes han prestado atención a las necesidades de su hermano? Ven, miran. O llegamos a la iglesia, nos sentamos, nos paramos, nos vamos. La próxima semana volvemos, nos sentamos, nos paramos, nos vamos. ¿Así vives? ¿O ves, miras, estás apercibido, atento? Si alguno ve a un hermano, y aquí algo terrible, ¿qué cosa? Cometer un pecado. A veces hemos visto a hermanos pecar, ¿verdad? O a hermanas pecar. ¿Y qué pasa? No, ¿a qué me voy a meter en lío? No, mejor no le digo nada, porque es tan difícil esta hermana, este hermano es tan complicado, pastor. No, mejor no le digo ni una cosa. Pero la Biblia dice, si ves a un hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Y Dios le dará, ¿qué cosa? Mira lo que está diciendo. Vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte. Aquí se pone difícil la cosa. Y en ese caso no digo que se ore por él. Pero ojo, no está diciendo que está prohibiendo orar.
sino no digo simplemente. Mi criterio, mi opinión es que mejor no orar por él, dice. Toda maldad, dice después, es pecado, es verdad. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Miren, esta sección yo sé que es un poco enredada, porque para allá, para acá, y uno empieza a leer y se tupe un poquito. Ya vamos a explicar. Sabemos, dice el versículo 18 al final, mire, Juan dice que sabemos, que el que ha nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado, no practica el pecado, no es que no peque, no practica. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Hermanos, la oración por otros es una responsabilidad cristiana ineludible. Como cristianos, claramente Pablo nos dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, oren también por nosotros, dice él. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 enseñó, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Me van a perdonar la expresión coloquial, pero la Escritura nos llama a que cambiemos el pelambre por la oración. ¿Me entienden? Perdonen que lo diga de esa manera. Somos tan buenos, ¿no es cierto?, y dados para hablar cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha caído, cuando alguien se está portando mal, a cuchuchear y hablarle y contarle a medio mundo. Menos, ¿qué cosa? Orar por esa persona, por su pecado, por su problema. Por los reyes, las autoridades. Hermanos, no hablen mal del presidente, aunque no te agrade. No importa de qué color político sea. Tu deber es, ¿qué cosa? Bendecir, no maldecir. No somos llamados a eso. Aquí Juan nos expresa que la oración adquiere una dimensión especial de amor cuando vemos que un hermano está en algún pecado manifiesto. En este caso, este tipo de pecado, dice Juan, a diferencia del pecado de muerte, es factible de intercesión y el hermano creyente, si lo es verdaderamente, volverá a la comunión con Dios y con la iglesia a través de ¿qué cosa? De la oración intercesora. Miren, en el caso de pecado de muerte, dice también que nos menciona Juan y que al parecer en el tiempo de Juan era algo entendible para ellos. O sea, ellos lo comprendían porque Juan, ¿se han fijado que no da mayor explicación? Lo dice y lo lanza nomás. El problema es que, bueno, yo sé que estaba, Juan no, pero el Señor sí estaba pensando en nosotros, me imagino. Sí, yo sé. Pero si nosotros hubiéramos estado en la época, habríamos entendido a Juan a la primera. Pero estamos en el siglo XXI y ¿qué necesitamos? Que alguien nos explique qué significa que una persona cometa pecado de muerte. Con el devenir del tiempo, esto ha sido difícil de interpretar para muchos. En esta mañana, esto requeriría un estudio aparte, sin duda, el pastor lo sabe, ¿verdad? Requeriría un estudio largo, de un par de horas. Pero solo daré dos posibles interpretaciones que han surgido en nuestros tiempos. Hay varias, desde los pecados veniales y mortales que tiene la Iglesia Católica. ¿Han escuchado hablar de eso, no es cierto? Hay pecados veniales y hay pecados mortales, esa clasificación que existe. Bueno, se cree que el pecado de muerte que menciona Juan aquí puede ser o la blasfemia contra el Espíritu Santo o se trata de apostasía. ¿Ya? La blasfemia contra el Espíritu Santo es mencionada en Marcos 3:28 al 30, por si alguno quiere estudiarlo, y la apostasía la trata el escritor en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. En el caso de la blasfemia, querido hermano, esto significa negar que sea el Espíritu de Dios el que interviene en nuestras vidas, mostrándonos que Jesús es el único medio de salvación. Como dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. Y algunos maestros gnósticos, ¿qué estaban haciendo? Negando que Jesús fuese ¿quién? El Cristo. Lo negaban. Y eso era blasfemar. Era rechazar, ¿no es cierto?, la evidencia contundente que Dios estaba dando a través de su Espíritu a los creyentes o a las personas de la iglesia de Éfeso, mostrando que Jesús era quien decía ser.
Y en el caso de la apostasía, se estaría hablando de un supuesto creyente que ha negado todo lo concerniente a la fe. Es decir, en un momento le gustó la iglesia, dijo, sí, simpáticas las predicaciones, las canciones, me gusta el ambiente, bla, 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 pero de repente empezó a decir, no creo que Jesús sea Dios, no tengo dudas con respecto a eso, no me gusta esta cosa de aquí, no me gusta esto otro de allá, esta postura de la iglesia, Estoy hablando de cosas así que son importantes, no de segundo lugar, cosas vitales y respecto a Jesús. Ahora, interesante, en ambos casos que he mencionado, aparentan estas personas ser creyentes a los ojos de los demás. Por eso Juan, ¿cómo los llama a estas personas? Si alguno ve aún, ¿se han fijado lo que dice o no? Dice, si alguno ve a un hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Y después dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, etcétera, etcétera. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero. Pero dice, si alguno ve a un hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Pero lo llama en ambos casos como hermano. ¿Y por qué? Porque desde este lado de la tierra, ni tú ni yo sabemos si está creciendo cizaña en medio del trigo. ¿O sí? Hasta que se hace evidente que la persona ha renegado de la fe, de la ortodoxia, ¿no es cierto? O simplemente se volvió al mundo. Eso es manifestación de que esa persona nunca fue un verdadero creyente o un verdadero hermano. Pero Juan lo trata como hermano, entonces a veces es difícil saber todo este tema. En este caso Juan manifiesta, no es prudente orar o insistir ante Dios, ya que es evidente que no pueden tener comunión con Dios si no hay primero arrepentimiento. Por otro lado, Juan ya ha aclarado, interesante, en el capítulo 1 y en otras porciones de esta carta, que el creyente puede pecar, lo cual no lo incluye en los que pecan para muerte, como claramente nos dice el versículo 17. Ante este tipo de pecados, que son una manifestación contra la justicia de Dios, y siempre es grave el pecar, la Biblia dice que los verdaderos creyentes que pecan tienen abogado en Jesucristo, el cual intercede por nuestros, ¿qué cosa? Pecados, pues. En esta línea de razonamiento, queridos, es que el versículo 18 nos aclara que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La gran diferencia entre el que peca para muerte y el que no peca para muerte es que el que peca para muerte vive, ¿qué cosa? En pecado. Vive en pecado. Y es manifiesto, o llega a serlo en un momento determinado manifiesto. El otro, ¿no es cierto?, que es creyente verdadero, ¿qué hace? Se arrepiente. Vuelve a los pies del Señor. Es decir, no hace del pecado algo habitual o persistente. ¿Por qué? Porque como ya he enseñado en esta misma carta, ha nacido de Dios, participa de la naturaleza divina y por esta razón el pecado le es extraño e incompatible con su nueva naturaleza, cualquiera sea este pecado. Por eso dice este texto también que somos guardados por Dios y el maligno no puede apartarnos de Dios. Como dijo Pablo en Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y menciona una lista larga, ninguna de esas cosas. El creyente, queridos, verdadero, está ante una posición sublime, porque el Dios Todopoderoso nos guarda. Y ante estas verdades, Juan reitera la gran diferencia, abismal diferencia, entre los que se saben hijos de Dios versus los que están bajo el dominio de Satanás. El que cree es de Dios. El que no cree está bajo el maligno, categórico y contundente. Aquí nos encontramos, hermanos, ante una exclamación de victoria que da el apóstol Juan, no basada en nuestras fuerzas, no basado en nuestras capacidades, sino en la confianza absoluta en Cristo, porque Él es quien nos ha hecho renacer a una nueva vida, dice la Biblia. Es Él y solo Él nuestra fuente de vida y de poder. Y ya no vivimos, por lo tanto, ¿qué cosa? Bajo el gobierno del maligno, sino en la esfera celestial, bajo el reino de Dios y su justicia. Una advertencia aquí, lo puse otra vez en una red social, lo puse. Alguien especuló alguna vez, habrá dos cosas que sorprenderán en el cielo, los que están allí y los que no están.
Por esta razón, Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5, en la misma línea de razonamiento de Juan: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Analicen si Cristo vive en ustedes. Es un llamado fuerte. Como dije al principio, esto es cuestión de vida o muerte. Por último, hermanos, versículo 20, Juan va a reiterar algo que va a ser el corolario de todo esto: la seguridad que tenemos en el Dios verdadero. Versículo 20, también sabemos, dice Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento, para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. 1, 2, 3 veces dice verdadero. Juan Calvino escribió en esta misma línea de pensamiento: la mente piadosa, dice, no se imagina al Dios que le gustaría, sino que contempla al único y verdadero Dios y no le adjudica lo que a él le gustaría, sino que se contenta con entenderle como él manifiesta ser. Es más, la mente piadosa, dice, siempre ejercita la diligencia más alta y procura no errar, ni ir imprudente y audazmente más allá de su voluntad revelada. En este texto, como dije, de broche de oro que Juan nos entrega, resume muchas de las afirmaciones que Juan ha hecho acerca de esta carta. Y podemos encontrar 4 cosas de suma importancia. La primera, él ha mencionado la venida y misión de Jesús. Es decir, no ha venido Jesús en carne, Jesús ha venido, dice él, en carne. No es una manifestación incorpórea como creían los gnósticos. Jesús es real, es verdadero. Segundo, habla de la comunión con Dios, es decir, podemos conocer al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Miren esto, hermanos, tú y yo podemos conocer a Dios a través de la revelación bíblica. En tercer lugar, menciona el título de Jesús, es Jesucristo, el Hijo de Dios, con nombre y apellido, clarito como dice. En cuarto lugar, está la mención del término vida, solo por la venida de Jesucristo, su misión y por quien Él es, tenemos vida eterna, con todo lo que eso implica, todo. Con esto, hermanos, lo que Juan quiere es que comprendamos que el conocimiento de los creyentes es superior a la gnosis o conocimiento de los gnósticos. Es más que conocimiento intelectual, es más que doctrina. Sin vida es la manifestación de una relación personal e íntima con Dios que podemos obtener a través de Jesucristo. La venida de Cristo, queridos, tiene relevancia histórica, pero también tiene una relevancia personal para ti y para mí. Él vino para salvar, dice la Escritura, a los seres humanos de sus pecados. Vino para darles un verdadero conocimiento espiritual. Vino a revelar a Dios, vino a manifestar su verdad, vino a manifestar su naturaleza, su amor, su voluntad, su gran salvación. Y por esta razón es que Juan concluye el versículo 21 desafiándonos: hijitos o queridos hijos, apártense por lo tanto ¿de qué? De los ídolos. Pregunto, ¿cómo podemos cambiar al gran Dios que se nos revela en la Biblia de una manera tan gloriosa en Jesucristo por otra creencia imaginaria y de poca monta? Somos tan dados a desconfiar, ¿verdad? Un día estamos gozosos ante la presencia del Señor, oramos y lloramos y derramamos nuestro corazón en confianza ante Dios. Y en otro momento guardemos nuestro corazón de toda forma de pecado. El enemigo siempre pretende ofrecer mucho, pero después da poco y al final termina quitándonos todo. Viene a mi mente el desafío que planteó Josué a los israelitas en la tierra prometida en Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, ok, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora ustedes moran. Por mi parte, mi familia y yo serviremos ¿a quién? Al Señor. Serviremos al Señor. Hermanos y queridos hermanos,
el desafío más grande que tiene todo hijo de Dios no es llegar a ser famoso o poseer grandes logros, y que regularmente es la más sutil de las idolatrías que tenemos, ¿verdad? Sino en entender que solo Dios es Jesucristo, que Él es nuestro todo y que fuera de Él nada más requiere tu alma ni mi alma. Y nosotros decimos, amén, que así sea, que Dios nos ayude a vivir solamente compenetrados y mirando al autor y consumador de nuestra fe. Fuera de eso, nada más requiero, y puedo derramar mi corazón en confianza ante Dios y orar, ¿no es cierto?, ante Él cada día, no solo 3 minutos, sino ojalá todo el día, porque Él es mi todo. Solamente Él satisface mi corazón. Oremos. Señor, por alguna razón tú has permitido que Juan, inspirado por ti, reiterase y repitiese muchas veces algunos conceptos. Somos tan dados, Señor, a olvidarnos de tus promesas. Somos tan dados a distraer nuestra mirada y foco de atención en lo realmente importante en esta vida. Y Señor, aquí hemos sido desafiados una vez más a través de todas las predicaciones, de la lectura de toda esta carta, a que pongamos nuestra mirada solo en Jesucristo, a creer en el nombre glorioso, sobre todo nombre, que nos trae vida y vida eterna. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los desafíos. Gracias por las exhortaciones. Gracias, Señor, por los llamados de atención. Gracias por los mensajes de aliento, Señor, que nos has entregado también. Podríamos sacar tantas lecciones, podríamos reflexionar tanto, Señor, sobre esta hermosa carta que tú nos has entregado, que nace de tu corazón y que nos es entregada para que la meditemos, la analicemos, la estudiemos y la apliquemos a nuestra vida. Señor, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por preocuparte de nuestra alma, por nuestra vida, por la seguridad que debemos tener de vida eterna. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre glorioso de Jesús. Amén.